Desde la frecuencia 90.1 FM nos conectamos a través de la vía telefónica con el periodista y activista político Fernando Villavicencio, a quien le saludamos y le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias por recibir esta llamada, Fernando. Precisamente es importante retomar el tema de la lucha contra la corrupción que el gobierno viene diciendo hacer. Sin embargo, sobre eso el gobierno nada denuncia. Lo que ha hecho es esperar que otros lo hagan, pero ellos se jactan de luchar y pelear contra la corrupción. En medio de todo este contexto, usted como periodista y activista político ha presentado denuncias de manera oficial ante la Fiscalía, usted ha venido haciendo investigaciones, usted ha publicado con anterioridad libros que dan cuenta sobre el atraco petrolero, entre otros temas. ¿Cuál es el estado real de esta lucha contra la corrupción? ¿Cuánto se avanza en el país, en Ecuador, para desenmascarar, para buscar la verdad de estos temas? Bueno, es tan claro como usted dice, el periodismo, o quien habla en este caso, ha cumplido su compromiso de poner sobre el tapete ante un gran reflector de la sociedad los mayores casos de corrupción completamente documentados. En mi caso, yo he trabajado más de 130 expedientes periodísticos, muchos de ellos los he llevado con mi firma y rúbrica a la Contraloría General del Estado, a la Fiscalía, a la Procuraduría, y he entregado incluso al expresidente Rafael Correa y al actual presidente Lenín Moreno. Me refiero a casos, por ejemplo, como el masivo endeudamiento con China, son más de 19,000 millones de dólares, y toda esta deuda onerosa con intereses del 7 y 8% es pagada en forma ilegal con la provisión de petróleo crudo, un petróleo que se le entrega a los chinos con 2 y 4 dólares menos el precio del mercado. Estamos hablando de cifras colosales, solo poniendo a 2 dólares por barril. Si usted multiplica por 300,000 barriles diarios, estamos hablando de cifras que superan el $1.000.000 al día en pérdidas para el Estado ecuatoriano, una cifra que bordea los 2,000 millones de dólares en los 8 años que el gobierno de Correa y que el gobierno de Moreno continúan con esta práctica ilegal de entregar nuestro petróleo sin licitación a empresas chinas. Este caso yo le entregué al presidente Moreno 5,000 documentos, entregué a la Fiscalía General del Estado, a la Asamblea Nacional, y vea usted cómo hasta el día de hoy, pese a existir suficiente evidencia, la Fiscalía no ha iniciado la acción penal en contra de los responsables, entre ellos Rafael Correa. Algo mucho más grave que ahora está conmocionando y sacudiendo la conciencia nacional, el tema relativo a la construcción del proyecto Coca-Cola Sinclair. Ustedes pueden ver cómo el año 2012, en revista Vanguardia, que era la más importante revista de investigación periodística, hice un reportaje de 5 páginas revelando a esa fecha, 6 años atrás, que el proyecto estaba siendo construido sin ingeniería de detalle, lo cual es altamente grave. Además, ya a esa fecha, los informes oficiales de la empresa fiscalizadora y del administrador del contrato, Patricio Enríquez, quien fue despedido luego del reportaje, a esa fecha se advertía que se utilizaba acero fuera de especificación. Vea usted las consecuencias. 6 años después, recién la Contraloría General del Estado acaba de emitir un informe señalando la existencia de más de 7,000 fisuras de hasta 38 centímetros de longitud, graves fallas en los rodetes de las turbinas, un proyecto que podría colapsar. Como acabamos de revelar en nuestros reportajes conjuntos en la revista Plan B, Mil Hojas y La Fuente, estamos hablando de sobreprecios o incremento de precios en Coca-Cola Sinclair que superarían los 2,000 millones de dólares. Este proyecto empezó costando 1,000 millones de dólares y ahora al Estado ecuatoriano le han pasado una factura de más de 3,200 millones de dólares. Solo le pongo 2 ejemplos de más de 130 casos que yo he puesto en manos de la justicia y en manos de la conciencia de la sociedad ecuatoriana, pero el gobierno y la justicia hacen muy poco, o mejor dicho, no hacen nada.
Fernando, Eduardo Mangas, en su momento exsecretario de la Presidencia, en un audio que se filtró de una conversación con coidearios, daba cuenta que ellos estaban claros que todas las denuncias que usted había hecho hasta la fecha eran ciertas, eran verídicas, pero que de alguna manera trataban de ocultarlo, trataban de pasar por encima de esto. Al mismo tiempo, ya prácticamente un año después, Iván Granda, ex concejal de Cuenca, pero también actual subsecretario de la alineación política de la Presidencia de la República, dijo lo siguiente, y le vamos a pedir que nos acompañe a escuchar el audio extraído de una entrevista en un medio nacional. Nosotros estamos siempre abiertos al diálogo y a escuchar al señor Villavicencio siempre y cuando tenga las pruebas y los elementos necesarios para justamente justificar lo que él plantea. Usted ha sido escuchado, Fernando, usted ha sido llamado por parte del presidente, usted nos ha mencionado de que ha entregado documentos a la presidencia del actual Lenín Moreno, a la Asamblea, a la Contraloría, pero dando cuenta de las propias declaraciones del subsecretario de la alineación política del actual mandatario, parece que esto o no ha sucedido o alguien miente. Mire, yo le entregué información en una reunión larga de casi 3 horas al presidente Moreno sobre el tema petrochino. Luego fui con la misma información y me reuní casi 1 hora con el ministro Carlos Pérez, a quien expliqué esta trama de corrupción. En la información que les entregué hay números de cuentas bancarias y toda una red de empresas en paraísos fiscales, como que es donde operaría este delito. Entregué al expresidente de la Asamblea, José Serrano, toda esta información. Es decir, de mi parte no ha faltado. Yo acabo de escuchar y leí un mensaje de Iván Granda en la red social Twitter invitándome a facilitar esta información. Yo no tengo ningún problema y a través de estos micrófonos, a través de esta estación de radio, le respondo al señor Granda que encantado que me diga la fecha y el lugar y yo acudiré a entregar la información que tengo, porque es de buenos ciudadanos no solo quedarse en el discurso. Pero vea, ahí están mis reportajes. En los reportajes publicados en Plan B, en Mil Hojas, en La Fuente, están incluso los documentos de respaldo. Es decir, no se puede señalar que no hay documentos y que no hay evidencias. Todo lo contrario. Usted ha recordado las palabras del señor Eduardo Mangas. Ese audio fue filtrado por mí. En ese audio, el señor Mangas, además de decir que perdieron las elecciones, señala con absoluta precisión que todas las investigaciones realizadas por Villavicencio, por la Comisión Anticorrupción, son verídicas. Y no solo eso, dijo que ellos, incluyendo a Correa, sabían todo el tiempo que esas investigaciones eran verídicas. Ahí se confirmaría la existencia de un acuerdo para tapar, ¿sí?, para impedir que la sociedad y que la justicia actúen. Y ahí se justifica la brutal persecución judicial, política y policíaca en mi contra, por lo que el día de hoy a las 9:45 de la mañana vamos a la Fiscalía General del Estado a pedir una acción penal por el robo de los documentos. Esto es muy importante. En diciembre del año 2013, en Navidad, el gobierno de Correa se inventó un supuesto hackeo para justificar un acto urgente e invadir mi casa y la Asamblea Nacional y robarse más de 8,000 documentos sobre corrupción. El objetivo de Correa y esa banda era justamente de impedir que un periodista de investigación pueda continuar con su trabajo y facilitarle a la sociedad ecuatoriana e incluso a la justicia elementos clave que permitan identificar esta babilónica corrupción que según el Banco Interamericano de Desarrollo bordearía los 70,000 millones de dólares. Es decir, no hay argumento válido por parte del gobierno, de la justicia y demás instituciones del Estado para decir que no tienen evidencias. Lo que hay es un evidente pacto de impunidad entre el gobierno de Lenín Moreno y los corruptos que en su gran mayoría están fugando del país. ¿Qué puede hacer el gobierno para luchar contra la corrupción sin irrespetar la separación o independencia de poderes? Mire, lo primero es no continuar con estos escándalos de corrupción. O sea,
Yo sé y entiendo que el gobierno no puede, no debe meter las manos en la justicia para utilizar el término correísta. Por supuesto, debe garantizar independencia y autonomía a la Fiscalía y a la justicia, pero continuar con los contratos con China, es decir, acudir a China a pedir nuevos créditos y seguir pagando esos créditos del Correato con petróleo descontado, es decir, permitir que nos sigan robando hasta $4 por cada barril, esta sí es responsabilidad del presidente Moreno, o salir y decir de la forma más olímpica el ministro Carlos Pérez que las fallas en la central hidroeléctrica con Coca-Cola Sinclair son un efecto de la estabilización del proyecto. No, señores, estas son fallas de origen, son fallas estructurales que nacieron cuando el proyecto se puso en marcha. Ellos sabían, por ejemplo, que Coca-Cola Sinclair no iba a generar jamás 1.500 megavatios. El tope de generación de Coca-Cola Sinclair era 900 megavatios. Eso estaba establecido en documentos y en estudios de factibilidad. Ellos dispararon, me refiero a los correístas y a los chinos de Sinohydro, dispararon la generación a 1.500 megavatios para ahí incorporar o incluir el sobreprecio del que le estoy hablando. Es decir, hay cosas que el gobierno de Moreno no puede hacer, como meter la mano en la justicia, pero hay otras que no debe hacer y lo está haciendo. ¿Cree que el gobierno tiene miedo de cumplir la promesa de campaña de convocar a la ONU para la lucha contra la corrupción? No creo que tenga miedo, creo que son parte del mismo proceso. Aunque Lenín Moreno pretenda diferenciarse de Rafael, créame que son muy parecidos, bastante parecidos, y lo que están haciendo es defendiendo a su grupo que está en el gobierno. El 70% de altos funcionarios y funcionarios medios del Estado ecuatoriano son parte del Correato, son militantes de Alianza País, fueron formados en las escuelas de Alianza País, de este grupo que sin duda tomó el Estado para provocar uno de los mayores negociados de la historia. Es decir, como dicen en el argot popular, es muy difícil que Satanás se corte a sí mismo las uñas. Yo creo que tendrá que venir un nuevo gobierno realmente independiente del Correato, sí, que primero barra con todos los correístas del gobierno. Las empresas públicas están siendo manejadas por los correístas. Los fiscales y los jueces, ¿sí?, son correístas, fueron puestos por Rafael Correa. Los ministros, gran parte de los ministros, subsecretarios y altos funcionarios del régimen de Moreno son correístas. Moreno mismo fue parte del correísmo, la vicepresidenta correísta. Es decir, es muy difícil, reitero, que se corten las uñas. ¿Cree usted que el tema de las hidroeléctricas, todo este problema que se ha ido destapando, que incluso usted ha aportado información valiosa sobre, entre otras, Coca-Cola Sinclair, tendrá un final feliz o tendremos que ver lamentablemente miles de millones de dólares echarse a la basura sin llegar a la promesa de cambiar la matriz energética del país? No hay posibilidad de ver luz de las hidroeléctricas del correísmo, todo fue un engaño. Le voy a poner un ejemplo. Toachi Pilatón, una obra que lleva 12 años en construcción, se inició en el gobierno de Alfredo Palacio cuando Rafael Correa era ministro de Economía y Finanzas. Fue Correa cuando ministro quien formalizó el acuerdo con Odebrecht para construir Toachi Pilatón, y luego ya como presidente se rompió el contrato con Odebrecht y se firmó un nuevo contrato con chinos y rusos. El proyecto fue suspendido el año 2016, se han gastado más de 600 millones de dólares, tenía un avance de casi el 90%, está botado, le está devorando la maleza. Entonces, ¿cómo podemos permitir y decir y hablar, y que vengan ahora los correístas a hablar de las grandes obras del cambio de la matriz energética? Le pongo el ejemplo de Toachi Pilatón. Si quiere, hablemos del proyecto Quijos, un proyecto abandonado, igualmente adjudicado a dedos, licitación a los chinos, está botado, está devorando la maleza. Podemos hablar entonces del proyecto Sopladora, que tiene fallas y que tiene sobrecostos, que
es el que está funcionando, o Coca-Cola Sinclair con 7.000 fisuras dañadas las turbinas, no genera más de 500 megavatios. No sé si ustedes sabían, compatriotas, que Coca-Cola Sinclair en el año último de operación apenas ha generado un promedio de 500 megavatios cuando fue construido para 1.500 megavatios. El costo de generación, esto es muy importante. El correísmo le dijo al país que hay que cambiar la matriz energética, es decir, dejar de utilizar combustibles fósiles como el búnker y el diésel y otros para generar energía, porque esta energía, además de contaminante, es carísima. Al país le ha costado más de 10 y 12 centavos de dólar el kilovatio hora de generación térmica, y había que bajar, decían, a 1,06 a 1,07 centavos de dólar. ¿Saben cuánto está generando, cuánto cuesta generar un kilovatio hora en Coca-Cola Sinclair? 10 centavos, es decir, generar un kilovatio hora en el proyecto hidroeléctrico más grande del país es igual de caro que generar un kilovatio hora en una central térmica. Y estos señores se atreven a hablar del cambio de la matriz energética. O sea, a más de delincuentes, creo que son cínicos. Fernando, en nuestro mismo espacio, a través de nuestros micrófonos, conversamos días atrás con el actual asambleísta por el ASOY, Esteban Albornoz, que recordarán nuestros amigos oyentes, era exministro de Electricidad y Energía Renovable. Hablábamos del tema de las hidroeléctricas. Él dice que se está manejando como un tema político y que nada de lo que dice incluso la prensa es real o preciso, porque de hecho 6 de las 8 megaproyectos hidroeléctricos están funcionando. Él minimizó cualquier denuncia y cualquier fallo que se esté dando a través de los diferentes informes y que han sido replicados por la prensa nacional. Entonces, ¿el asambleísta miente? Solo en un régimen de impunidad, un señor con la carga de responsabilidad de Esteban Albornoz, solo, reitero, en un régimen de impunidad, donde la justicia solo mira para el lado de los débiles y no hace nada en contra de los poderosos, se puede tolerar y permitir que este ciudadano, que debería estar preso, ¿sí?, se atreva no solo a andar en los medios de comunicación pretendiendo dar clases de ética, sino que continúe como asambleísta. Este señor tenía que ya haber respondido hace rato por las acusaciones de su participación en el caso Caminosca, y la justicia no lo ha llamado. Este señor tenía que responder y tiene que responder por la grave realidad y situación del proyecto Coca-Cola Sinclair, y el señor sigue campante como asambleísta. Claro, él tiene inmunidad parlamentaria, y claro, tiene un civismo del tamaño de las grietas de Coca-Cola Sinclair para ir a los medios y decir que todo está muy bien. Para él también estaba muy bien la refinería de Esmeraldas, pues. Pero no le dice al país que esa refinería se cae cada semana una planta, algo que no es posible. Una refinería se para cada 2 años o 3 años por mantenimiento. Pero esta refinería de Esmeraldas, que tanto defiende también el señor Albornoz, cada semana se va cayendo un equipo y produce combustibles fuera de especificación con 1.400 partes por millón de azufre. Es decir, déjenme decirles, ecuatorianos, que a mí me ofende que un ciudadano como el señor Albornoz, que debería estar procesado ya preso, ande campante, echándose flores y hablando de ética en los medios de comunicación. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar esta mañana con usted, Fernando, y seguramente estaremos nuevamente contactándolo en el futuro. Gracias también a ustedes. Buen día. Estuvimos conversando a esta hora de la mañana con el periodista y activista político Fernando Villavicencio. Hemos tratado